Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de la reflexión de la luz. Los objetos que no tienen luz propia son visibles gracias a que tienen la propiedad de poder reflejar la luz. Muy bien, vamos a ver ahora qué es la reflexión de la luz. Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, este rayo llega a rebotar. Entonces, a este fenómeno de rebote o de cambio de dirección que sufre la luz al impactar sobre una superficie se le conoce como la reflexión de la luz. ¿Cómo podemos ver los objetos? Cuando la luz incide o llega sobre un objeto, este objeto absorbe parte de esa energía y rebota o refleja una porción del color. De esta manera podemos ver los objetos de distintos colores. En conclusión, los colores no están presentes en los cuerpos, sino los colores están presentes en la luz. Y lo que nosotros observamos es el reflejo de la luz sobre los objetos. Ley de la reflexión. Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, ésta se rebota formando ángulos. Si nosotros aquí trazamos el rayo incidente, el rayo rebotado y una recta normal o perpendicular en el punto de incidencia, punto de impacto de la luz, vamos a tener ciertos ángulos al cual llamaremos lo siguiente. Ángulo de incidencia, el ángulo que forma el rayo con la recta normal. El rayo reflejado, el ángulo que forma el que rebota con la recta normal, y dos ángulos en la superficie que siempre van a ser iguales. En conclusión, vamos a tener que el ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo reflejado, y esta es la ley de la reflexión. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica la ley de la reflexión. Se tiene dos superficies que forman un ángulo de 130 grados, como se muestra en la figura, y hay un rayo luminoso que incide o impacta en la superficie 1, ¿no? Y tiene un ángulo de incidencia de 50 grados. Determine, me dice, el ángulo reflejado en la superficie 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay un rayo que impacta en la superficie 1, pero ese rayo al impactar va a rebotar, ¿no? Rebota y va a impactar en la superficie 2 y después de la superficie 2 vuelve a rebotar, ¿no? Finalmente. Si nosotros trazamos en el impacto de la superficie 2 una recta perpendicular o normal, ahí vamos a tener lo que nos piden, el ángulo reflejado. Ese ángulo X es el ángulo reflejado que siempre se forma con la recta normal y el rayo rebotado. Pero por la ley de reflexión nosotros podemos ir completando ángulos. Por ejemplo, si el ángulo de incidencia en la primera superficie es 50, aquí 50, entonces este ángulo de aquí también va a ser igual a 50, ¿no? Además, tenemos que los ángulos en las bases también van a ser 40, iguales porque son perpendiculares sumando. Ahora, aquí se forma un triángulo de 40 y 30 y el otro ángulo menor acá, podemos completarlo, es 10 porque los tres sumarían 180 grados. Y en el otro lado, la ley de la reflexión me dice que también son iguales. Entonces, aquí X sería el ángulo de incidencia en esta superficie y el otro X sería el ángulo reflejado, ¿no? En la superficie 2. De tal forma que esos dos ángulos siempre van a ser iguales, ¿no? Podemos indistintamente ir desarrollarlo, pero podemos decir que x más 10 vale 90 grados, ¿no? Porque es una normal o perpendicular. Y de ahí tenemos que el valor de x es igual a 80. Espejos planos. Los espejos planos son superficies que reflejan perfectamente la luz sin absorber nada de esta. De esta manera vamos a formar nosotros imágenes virtuales frente a un espejo plano. ¿Cómo se forman las imágenes en un espejo plano? En primer lugar tenemos que tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos un espejo
plano, tenemos un espejo plano y tenemos un objeto delante del espejo. Al objeto o el lugar donde se encuentre el objeto que está frente al espejo le vamos a llamar también la zona real. Y el lugar que está detrás del espejo le vamos a llamar la zona virtual. Entonces, un espejo divide al plano en dos regiones, la zona real que está frente al espejo y la zona virtual que está detrás del espejo. Si tenemos aquí una fuente luminosa y desde ahí sale un rayo de luz en distinta dirección, este rayo de luz al llegar al espejo se va a rebotar completamente por la ley de la reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Entonces, si sale otro rayo y al llegar al espejo, igual rebota con la ley de la reflexión, ¿no? Sin embargo, si nosotros prolongamos los rayos rebotados, los rayos que reflejaron, nos vamos a encontrar con algo importante. Miren, esos rayos reflejados se intersectan, pero se intersectan en la zona virtual. En ese punto donde se intersectan, ahí se va a formar la imagen del objeto. Entonces, ¿cómo se forma la imagen de un objeto? La imagen de un objeto se forma al intersectarse los rayos reflejados. Otra condición importante en la formación de imágenes de un espejo plano es que la distancia que existe desde el objeto real hacia el espejo, al cual llamaremos distancia objeto, va a ser igual a la distancia que existe del espejo hasta el lugar donde se formó la imagen. Con estos elementos entonces podemos ya indicar algunas características importantes. Primero, la imagen que se forma es una imagen virtual, porque los rayos se intersectaron en esa zona, ¿no? La zona virtual. El tamaño de la imagen en comparación al objeto real es de igual tamaño. Y aquí viene un elemento muy importante que es lo que ya analizamos, que la distancia objeto y la distancia imagen, es decir, la distancia de ambos hacia el espejo, siempre son iguales.